Un saludo muy especial en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta ocasión, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, licenciado en Teología Guido Rojas. Vamos a tener en esta ocasión, si el internet me lo permite, porque estoy teniendo fallas en el internet, voy a hacer el último intento, vamos a ver, Dios quiera que sí. Había prometido un video, una meditación, ante todo es una meditación hoy, Jueves Santo, en que la Iglesia Católica celebra lo que es el sacramento de la Eucaristía, el mandamiento del amor. Vamos a ver, ojalá Dios quiera que no vaya a tener otros problemas, porque hoy, hace 2000 años atrás, hacia la medianoche, Jesucristo fue hecho prisionero y vino uno de los juicios más infames de toda la historia de la humanidad, violando todos los preceptos, tanto de lo que fue el juicio religioso, que lo vamos a hacer del Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso del 57 al 67, como después también lo que fue el juicio político o el juicio de orden civil, ya ante Poncio Pilato, que también se encuentra ya en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, del verso del 1 al 24. Desde esos dos textos de los evangelios vamos a hacer esta meditación bíblica, siempre basados en las Sagradas Escrituras, mirando todo el contexto, analizando punto por punto, inclusive los personajes también que fueron claves y que tuvieron que ver en todo lo que fue este acontecimiento. Decía uno de los grandes místicos de la Iglesia Católica del siglo XVI, el español San Juan de la Cruz, uno de los reformadores de la Orden del Carmelo, decía que no hay que buscar a Cristo si no es al lado de la cruz. De la pasión de Jesucristo uno puede hablar muchas cosas, puede hablar, en este caso solamente lo va a hacer desde el punto de vista de lo que es el orden jurídico, todas las violaciones que se cometieron, de ahí el título del juicio más infame de toda la historia. También uno puede reflexionar sobre lo que es también, hay otro video en mi canal, se lo recomiendo, se llama Videos Apologética Católica, también sobre la pasión de Jesucristo de acuerdo a algunas profecías del Antiguo Testamento, especialmente en el Salmo 22 y en Isaías 53, el siervo doliente. También uno puede estudiar la pasión de Jesucristo desde el punto de vista de lo que es la medicina forense, todo lo que Jesucristo sufrió, los azotes, la coronación de espinas, el Vía Crucis también, su muerte, también teniendo como referencia lo que es la sábana de Turín, donde se cree envolvió el cuerpo de Jesucristo, que ha sido llamado también como el quinto evangelio. O sea que hay varios aspectos, también puede hacer una reflexión de la pasión de Jesucristo de acuerdo a las revelaciones particulares que tuvo una santa, como fue Ana Catalina Emmerich, una santa alemana del cual se hizo la pasión de Cristo de la película de Mel Gibson. O sea, son varios elementos. En mi calidad de teólogo y lo que yo llevo estudiando más de 30 años, no hay nada que a mí más me fascine, más me conmueve el corazón, me parece lo más importante de todo cristiano, independientemente si es católico o evangélico, que es conocer y meditar en lo que fue este trance tan doloroso, de una forma voluntaria que hizo Jesucristo por la salvación de todos nosotros, siguiendo los preceptos y los parámetros del plan salvífico que venía desde el cielo, desde la caída de Adán y Eva, por el Padre Eterno. De eso se trata ante todo. Y lo vamos a hacer de acuerdo a la primera fuente, la revelación divina, que es las Sagradas Escrituras. Lo voy a hacer con esta Biblia que me gusta mucho, es una Biblia católica, es la Biblia latinoamericana, de la editorial del Verbo Divino, y también lo vamos a hacer del Diccionario Enciclopédico Ilustrado Clio, uno de los mejores, o si no, el mejor diccionario enciclopédico que se puede conseguir en el momento, para mirar también los personajes que estuvieron involucrados en este trance. Vamos a explicarlo versículo a versículo. Entonces, si ustedes tienen también las Sagradas Escrituras, los invito a que hagan conmigo esta reflexión. En primer lugar está el Evangelio de Mateo. Vamos a hacerlo desde el verso 57. El primero de los tres evangelios sinópticos, escrito por este apóstol y evangelista que fue Mateo, que tiene como característica central su evangelio, escrito hacia el año 80, destacar todo lo que tiene que ver Jesucristo con el judaísmo antiguo y cómo en él se cumplen todas las promesas de lo que era el Mesías esperado de la nación de Israel. Y por eso es que vamos a verlo, porque tiene unas connotaciones muy importantes. En primer lugar, dice en el verso 57, ya después de que Jesús fue hecho prisionero en el jardín del Edén, y aquí se cometió la primera violación, de acuerdo a todo lo que era la ley mosaica. No se podía hacer un apresamiento en horas nocturnas,
estaba prohibido, como dice Jesucristo, como si hubiera sido un ladrón, donde todos los días él había predicado, sobre todo la última semana, desde que él entra el domingo, que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Toda esa última semana hay varios pasajes donde Jesucristo estuvo en el templo. Jesucristo le recrimina a los policías del templo que había mandado el Sanedrín, por qué tuvieron que aprenderlo en la noche, a oscuras, con una cantidad de soldados, como si fuera un bandido o un sedicioso. Entonces dice la palabra de Dios, los que tomaron preso a Jesús, que era la policía del templo, lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Bueno, aquí vemos algo muy importante. Primero vamos a analizar dónde se encontraba Jesucristo, en el Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén, donde actualmente hay una preciosa basílica, la Basílica de Getsemaní, que tiene a cargo la orden de los franciscanos, de los frailes menores. Los franciscanos es la orden religiosa de la Iglesia Católica, que es, por así decirlo, los custodios de todos estos lugares santos desde la época de Francisco de Asís, o sea, en el siglo XIII. Y vemos bien, notamos bien, dice, cogieron preso a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote, que era la máxima dignidad religiosa de todo lo que era el judaísmo antiguo, el mayor líder de lo que era y el custodio de todo lo que era la ley mosaica. Aquí mismo nos dice, su nombre era Caifás, donde se habían reunido también los maestros de la ley y las autoridades judías. Y entiéndase por maestros de la ley y las autoridades judías lo que se conoce como el Sanedrín o el Consejo de Ancianos, que eran 71 miembros, 70 y incluyendo el sumo sacerdote. Esta autoridad religiosa tenía su jurisdicción sobre todo en Jerusalén, la capital religiosa, política y social, la ciudad del rey David. Sus cuarteles generales están al lado de lo que era el templo de Jerusalén. Ese debió haber sido el lugar donde se hacían los juicios, de acuerdo a todo lo que eran los preceptos de aquel entonces. Pero vemos aquí cómo ese juicio fue en su casa, en la casa de este sumo pontífice Caifás. El Sanedrín lo conformaban en aquel entonces lo que eran los saduceos, que era la clase sacerdotal encargada de todo lo que era el templo y todo el monopolio que tenían y el tráfico que hacían sobre lo que eran todas las ofrendas y lo que era el corbán, o sea, el tesoro del templo y todo lo que eran los sacrificios. Jesucristo en su ministerio público en 2 veces recrimina esa actitud de ladrones, cuando él dice que convirtieron la casa de su padre en una cueva de ladrones. Eso eran los saduceos. Por lo general lo conformaban la clase aristocrática, personas de la alta sociedad, grandes hacendados, terratenientes, y como decía yo, eran aliados de los romanos, de los opresores romanos. Evitaban a toda costa cualquier tipo de sublevación, cualquier tipo de insurrección, cualquier tipo de tomar represalias a la fuerza contra el poderío militar, político, extranjero de lo que era el Imperio Romano, un imperio opresor, politeísta. Entonces, esa era la connotación de los saduceos. Y también había en el Sanedrín, como lo dice acá, los maestros de la ley, que eran los escribas, los grandes doctores de lo que tenían que ver con todo lo que era la Torá, el Antiguo Testamento, los 5 libros con que conforma el Pentateuco y todo lo que es la Taná, o sea, el Antiguo Testamento, todas las leyes mosaicas, los preceptos, los misnas, todo lo que tiene que ver con lo que era el judaísmo antiguo como religión. Estos escribas eran, hoy en día decir un teólogo, un doctor en Sagradas Escrituras para aquel entonces. Entre estos escribas habían algunos que también pertenecían a la clase de los fariseos, que era el otro grupo religioso que se encargaba de las sinagogas. Si uno ve el contexto de los evangelios, nos damos cuenta que Jesucristo actúa tanto en las sinagogas, que eran las escuelas religiosas de los judíos, donde celebraban su culto, especialmente el Sabá o el día de descanso, y también lo que era el templo de Jerusalén, donde el judío acudía a las grandes festividades como la fiesta de la dedicación, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés. Acordémonos que todo el drama que tiene que ver con la pasión, muerte de Jesucristo está en torno a lo que era la fiesta del Pesha, o esa fiesta que todavía celebran los judíos, que cae entre marzo y abril de acuerdo a su calendario lunar, y que para nosotros también coincide con lo que nosotros conocemos para los católicos la Semana Santa o la Pascua propiamente para los cristianos. Entonces, mirando bien ese primer pasaje, nos dice
que Jesucristo fue llevado a la casa de este sumo sacerdote, esa era la dignidad, el sumo sacerdote de nombre Caifás, y nos dice otra vez, donde se habían reunido, ya sabemos, los maestros de la ley y las autoridades judías. De ese Sanedrín sabemos que Jesucristo tenía dos discípulos que lo seguían, eran discípulos, por así decirlo, en secreto, que fueron Nicodemo y José de Arimatea, con el cual, con Nicodemo, al principio Jesucristo tuvo un diálogo con él en la noche, hablando sobre lo que era el bautismo. Usted lo puede mirar en el Evangelio de Juan. Y también estos dos personajes, aunque no tuvieron un papel defensor con Jesucristo en este juicio, después sí tuvieron el valor de pedirle su cuerpo, después de haber muerto en la cruz, al procurador romano Poncio Pilato para sepultarlo, porque Jesucristo muere a las 3 de la tarde y el día para el judío termina a las 6 de la tarde. Entonces ese es el otro acontecimiento que tenemos que analizar desde el punto de vista como los judíos, todo su ambiente cultural, religioso, social, y lo que fue ya el embalsamiento de Jesucristo. Pero en este momento solo nos estamos centrando, o nos vamos a centrar solamente en lo que es el juicio del Señor. Bien, el juicio del Señor de orden, de acuerdo religioso, de acuerdo a la ley mosaica. Veamos a ver de este también, voy a tomar como referencia también el diccionario enciclopédico Clio, uno de los principales diccionarios, si no el más importante que usted puede en este momento adquirir como obra de consulta. Vamos a ver una referencia, una corta referencia también sobre lo que era Caifás, para ir analizando estos, como decía yo, estos personajes que tuvieron un papel preponderante. Este sobre todo fue muy importante porque, por así decirlo, él es el artífice ya para tratar de deshacerse de Jesucristo. Ver cómo Jesucristo, aunque en él se cumplían todas las profecías, sus predicaciones, sus milagros, para el Sanedrín era un gran estorbo. No alcanzaron ellos a percibir por la ceguera espiritual que tenían y que sigue teniendo el pueblo de Israel, el pueblo de la primera alianza, de la apostasía en que vive el judaísmo, de que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces veamos a ver quién era Caifás. Su nombre en griego es Cayapas, quizás del arameo Cayapá. Sobrenombre José, porque su nombre era José y tenía por sobrenombre Caifás, era sumo sacerdote de Jerusalén. Sabemos que en Jerusalén, como decía yo, estaba no solamente el templo, la sede del Sanedrín, donde ellos impartían justicia, todo lo que eran los preceptos de la ley mosaica, y también están las grandes escuelas rabínicas. Y este Caifás fue sumo sacerdote durante el reinado de Tiberio César, que fue el emperador romano en el cual Jesucristo vivió todo lo que fue su ministerio público de los 30 a los 33 años, cuando ese episodio que dice Jesucristo, muéstrame en una moneda. Cuando le preguntan si es lícito pagar el tributo al César, las monedas, esa moneda que Jesucristo cogió era una moneda romana que tenía la esfinge o la cara de este emperador Tiberio César, y el mismo emperador designaba a los sumos sacerdotes porque Roma ejercía todo el control sobre sus provincias. 50 provincias tenía Roma en aquel vasto imperio, uno de los imperios más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, un imperio que duró casi 10 siglos. Entonces ellos designaban los emperadores, al que se le daba también el título de hijo de Dios, o pontífice máximo también se le decían a los emperadores romanos. Designaban por el gobernador de Judea. Había también un gobernador que hacía pues las funciones de todo lo que era las leyes de los romanos, el pagar los tributos al César y mantener el orden en esta provincia en Judea, que en ese entonces se llamaba Valerio Crato. Para mantener su cargo, Caifás apoyó a Pilatos en todo momento, lo que le acarrió el odio del pueblo. O sea, la gran mayoría del pueblo no quería a los sumos sacerdotes, pero sí respetaban su autoridad. ¿Qué podemos decir sobre la personalidad de Pilatos? De la personalidad de Caifás. Dice que era cruel e intolerante. Pronunció las injustas palabras que resultaron proféticas de que más valía que un hombre muriera por toda la nación, que no pereciera la nación entera, pero sin darse cuenta el verdadero alcance de sus palabras, como aparece en Juan capítulo 11, verso del 50
al 51. También dice que presidió el juicio del Señor Jesús, como aparece, lo estamos viendo, y da como referencia el Evangelio de Mateo, como lo estamos viendo, capítulo 26, verso del 3, 57, también en Lucas 3, 2 y en Juan 11, 49 y 18 y en Juan 13, 28. Estaba presente cuando Pedro y Juan comparecieron ante el Sanedrín, ya eso vino tiempo después. Entonces, sabiendo bien quién era este primer personaje, Caifás, que era yerno de su suegro Anás, o sea, vemos también cómo ese cargo, esa dignidad sacerdotal en la antigua alianza del sacerdocio antiguo, también vemos todo lo que era la manipulación de estas grandes familias aliadas de los romanos. Caifás y su yerno Anás también, igual de déspotas, igual de ladrones, porque tenían, como decía yo anteriormente, todo un negocio en torno a los sacrificios, a los animales que tenían que sacrificarse en el templo, a las 3, a las 9, las ofrendas que tenían que presentar el pueblo judío, no solamente de Jerusalén, ni de lo que era Israel antiguo, sino lo que eran las diásporas, o sea, los grandes asentamientos de judíos en otras regiones, como era Alejandría, en Egipto, como eran las provincias de Asia Menor, inclusive los mismos judíos que venían también a estas festividades, como era la propia ciudad de Roma, solamente se aceptaba una moneda propia del templo. Entonces, de ahí todo lo que tuvo que ver con los cambistas, que al fin y al cabo ellos estaban detrás de este monopolio y este jugoso negocio. Nos dice en el verso 58 que Pedro los iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote, entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo eso. Y si nosotros analizamos el verso 57 y 58, vemos características importantes. Como decíamos anteriormente, este Caifás era una persona de la aristocracia y dice bien que vivía, lo describe la palabra de Dios, en un palacio. Imaginemos es un barrio, si uno ve lo que era el croquis de lo que era la ciudad de Jerusalén antigua, su aposento quedaba muy cerca de lo que era el templo de Jerusalén, era por así decirlo el barrio de la clase social alta, y da varias características en el cual el lector tiene que poner mucha atención, porque nos dice que vivía en un palacio que tenía un patio, o sea, era una gran mansión. Por lo general las casas de los ricos tenían 2 o 3 pisos, y aparte de eso también era custodiado por los mismos policías del templo de Jerusalén. Ahora, dice en el verso 59, los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo, ya sabemos que era el Sanedrín, Consejo Supremo judío, andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a la muerte. En el verso 59 vemos bien lo que estamos diciendo, ver cómo lo que es la mentira tiene que ver en todo lo que fue la infamia que se cometió contra Jesucristo, porque lo dice la palabra de Dios. Buscaban pruebas falsas para poder acusar a Jesucristo. Y sabemos que detrás de todo esto está el diablo, porque el diablo es el padre de la mentira, como lo dice Juan 8, el Evangelio de Juan. Y todo lo que tuvo que ver, como también dice Jesucristo cuando fueron a apresar, que era el poder de las tinieblas o el poder del mal. Entonces dicen, buscaban falsos testimonios para poderlo condenar a muerte a Jesucristo, pero pasaron falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron 2 que declararon, este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Aquí viene también la otra connotación de todo lo que es la irregularidad de este juicio. Primero fue un juicio a medianoche, violando todos los mismos preceptos de lo que era la jurisprudencia o las leyes de los judíos, en un lugar que no era propio, porque el Sanedrín tenía una sede especial que era abierto al público. En este caso fue en la casa de Caifás. Y viene otra connotación, empezaron a buscar pruebas falsas, o sea, Jesucristo tenía todas las de perder, y aparte de eso, testigos que trataron de hacer todo lo posible por manipular o malinterpretar las mismas profecías que Jesucristo había dicho cuando se refería a su propio templo, de reconstruirlo en 3 días. Dice en el verso 62, siguiendo esta misma línea, entonces el sumo sacerdote se puso de pie, después de haber escuchado estas falsas declaraciones, y preguntó a Jesús, o sea, aquí va a tomar el sumo sacerdote él mismo, que es el juez, como vimos inicialmente, va a tomar las veces de fiscal, algo que también es completamente
incongruente, completamente fuera de todo lugar. El que es juez en este momento también va a ser fiscal con testimonios manipulados, un juicio a medianoche. Entonces se para de pie de donde él presidía y dice, no tienes nada que responder. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Y Jesús se queda callado porque cumple lo que dice Isaías 53, que fue llevado como un cordero al matadero. Jesucristo sabía que a eso había venido el mundo, a entregar su vida por la salvación de todos nosotros. Por eso es que esta meditación tiene que abrirnos nuestro corazón, ante todo, más que un estudio de teología o de Biblia. Como le digo yo, es una reflexión. Y vemos la actitud de Jesucristo, una actitud pasiva, una actitud de resignación, una actitud también de valentía. Él solo no tuvo tampoco un abogado defensor, como también está en todo lo que es la ley natural de lo que es el derecho. Toda persona es inocente hasta que no se le muestre lo contrario. Toda persona tiene derecho también a tener un abogado, una persona que también lo asista. En este caso no lo vemos. Hemos visto todas las características que estamos analizando de este juicio y empieza entonces la máxima autoridad, Caifás, un hombre, como decíamos anteriormente, completamente malo, pero tenía la dignidad. O sea, y vemos a ver aquí algo muy importante, a pesar de que era una persona indigna en su cargo de sumo sacerdote, de lo que fue el sacerdocio que viene con Aarón desde el Antiguo Testamento, desde Moisés y la nación de Israel que se constituye como tal, pero al fin y al cabo tenía esa dignidad y él mismo va a asumir el interrogatorio contra Jesucristo. Repito, en el verso 53, Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, y quiero que ponga mucha atención, porque aquí cambia la forma de increpar a Jesucristo. Al ver el silencio de Jesucristo, dice, ya va a poner en entredicho lo que es ya la autoridad máxima, que es Dios mismo, porque dice, en el nombre, nótese bien, lo que él mismo declara, en el nombre de Dios vivo, o sea, en el nombre del impronunciable, pero sabemos que era Yahvé, Sebaot, Dios, el Olán, el Eterno, el Adonai, el Señor, el Shaddai, el Señor de señores, todos los títulos o prerrogativos de Dios Padre en el Antiguo Testamento. Entonces dice, en el nombre de Dios vivo, te ordeno que nos contestes, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Hace dos preguntas concretas, dos preguntas, por así decirlo, al quemarropa contra Jesucristo. Primero va a poner a Dios Padre como testigo y, por así decirlo, de lo que Jesucristo va a contestar. Y vemos bien las dos preguntas capciosas, pero también que tienen que ver con todo lo que es el meollo del asunto, con lo que tenía que ver Jesucristo como tal, su persona en sí y su misión. Le pregunta dos veces, le dice, ¿eres tú el Mesías? O sea, el Masías o el Cristo o el Cristo. El Mesías en hebreo o Cristo en griego, que quiere decir el ungido, el consagrado, el esperado, el anunciado, el profetizado desde Daniel 7, 13, 14. Dice, eres tú el Mesías, y aparte de eso, el Mesías está relacionado con ¿qué? Con el Hijo de Dios. O sea, no solamente era la dignidad de Mesías, porque hubo muchos falsos Mesías, los hubo en la época de Jesucristo y los hubo después posteriormente, pero el mesianismo o lo que ellos esperaban proféticamente hablando, esa misión de este hombre que vendría de lo alto, también tenía como característica principal que sería el Hijo de Dios, en este caso el unigénito, el único Hijo de Dios verdadero. Ante esta pregunta tan contundente, tan directa, ya Jesucristo no guarda silencio y vemos ya también la valentía de Jesucristo, lo que Él es en sí, la verdad suprema, la verdad hecha carne. Por eso es que es el Logos, por eso es que es la palabra, por eso es que es el verbo de Dios. Y Jesucristo asume la actitud de lo que realmente Él es, su misión, su misma esencia, su misma divinidad. Y Jesús le responde, vemos a ver lo que dice Jesús en el verso 64, le responde, así es. Vamos bien, sin titubear. Jesucristo no empieza a flaquear, no se retrata, no se acobarda, todo lo contrario. La valentía de Jesucristo es admirable, dice, así es, tal como tú lo has dicho. O sea, Jesucristo confirma nuevamente, no solamente dice así es, sino tú lo has dicho.
Y les digo más, y no solamente Jesucristo reconoce quién es Él, sino que va a hablar también de lo que va a ser proféticamente y también escatológicamente su segunda misión. Ya cuando venga en gloria, primero como Salvador, en este caso, como Mesías anunciado, y ya después como justo, juez y rey de todo lo que es la humanidad, y Jesucristo mismo se los va a profetizar, algo que todavía no se va a cumplir, pero que tendrá que cumplirse, y delante de él van a acudir a su trono glorioso todos estos personajes desde Sanedrín, con Anás y con Caifás, que rechazaron a Jesucristo, que apostataron de Jesucristo, que conspiraron contra Jesucristo y lo llevaron a la cruz. Y Jesús les responde, así es, como tú lo has dicho. Y yo les digo más, a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre, era el título que Jesucristo más se identificaba. Vemos bien que hay tres títulos que vamos relacionando. Caifás le llama Mesías e Hijo de Dios. Y Jesucristo le agrega también otro prerrogativo que era Hijo de Hombre, como decíamos en Daniel 7, 13, 14. También en esa misma relación, en ese mismo profeticismo, en esas mismas profecías, en esas mismas oráculos de los profetas, en relación a lo que ellos esperaban. O sea, todo lo que los profetas habían anunciado se cumplía en ese momento y se estaba dando la veracidad de que él era ese Mesías. Y dice, contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces, Jesucristo toma su divinidad y también dice su coigualdad con el Padre, lo que es la unión hipostática, la misma unión que de hipóstasis, o sea, de naturaleza, de lo que es la esencia. Jesucristo, en este momento, aunque era hombre, nunca dejó de ser Dios. Aquí vemos bien cómo Jesucristo se puede mirar a ver desde orden teológico sus dos naturalezas. El sumo sacerdote lo identifica como hijo de Dios y él mismo también se identifica como hijo de hombre. Hijo de Dios desde toda la eternidad por el Padre e hijo de hombre por María cuando se encarna, cuando asume su humanidad, como nos dice Juan capítulo 1, verso 14, como nos dice Gálatas 4, 4, como nos dice Romanos 9, 5 y otros muchos textos. Y también en su divinidad, en lo que era la preexistencia de Jesucristo, como aparece en Hebreos capítulo 1, verso 5, Hebreos 5, 5, Colosenses 2, 9, Hebreos 13, 8, Juan 1 del 1 al 3, Colosenses 1, 15, 17, Hebreos 1 del 1 al 3, Hechos, Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Todas estas citas bíblicas tienen que ver con ambas naturalezas, pero es muy importante lo que Jesucristo dice, estar a la 10, o sea, estar en igualdad de condiciones en el mismo trono glorioso del Padre. Y ya Jesucristo está adelantando a su segunda misión. Diré, verán venir al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Padre y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Así como Jesucristo ascendió nuevamente al cielo, nuevamente va a regresar. Y con esas palabras de Jesucristo, que en realidad resumen lo que Él es lo que Él es y su misión, es, por así decirlo, lo que fue ya la sentencia de muerte. Eso era lo que este sumo sacerdote estaba esperando para poder condenarlo. ¿Ve? Pero Jesucristo tuvo la valentía, tuvo la gallardía, tuvo ese coraje, sabiendo de antemano que ya no había vuelta atrás, ya iba a ser el cordero inmolado. Y en el verso 65 vemos la forma como Caifás reacciona ante esas palabras tan veraces, tan ciertas y tan supremamente verídicas, pero todo lo contrario, por su mismo pecado, como decíamos, su misma apostasía, su mismo cegado completamente todas esas autoridades judías que debían de ser los primeros. Ellos debieron ser los primeros en reconocer que Jesucristo era realmente el Mesías anunciado, como decíamos desde Miqueas, cuando nace en Belén, desde Miqueas 5:2, y todo lo que Jesucristo cumplió, y como decíamos, sus señales milagrosas. Pero en el verso 65 todo lo contrario. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas, que esa era una señal muy importante en aquel entonces, en señal de disgusto, en señal de oprobio, en señal de que se había cometido un gran pecado, un gran delito, y sobre todo él, las ropas propias de su dignidad de sumo sacerdote, o sea,
Vemos bien ese mismo contexto. Es importante, mis amados amigos católicos evangélicos, que todos estos detalles los tengamos en cuenta para darle la profundidad de lo que en sí es este episodio del juicio infame de Jesucristo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas diciendo: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras. Blasfemia. ¿Qué deciden ustedes? Y todos los demás contestaron: la muerte. O sea, vemos bien que lo que Jesucristo, él mismo dice de su propio ser, para las autoridades religiosas del Sanedrín fue considerado como blasfemia. ¿Y con pena de qué? Con pena de muerte. Veamos a ver una explicación a pie de página que aparece en esta Biblia de estudio latinoamericana que me llama mucho la atención y creo que es muy acertada, de acuerdo a estos biblistas y estos teólogos católicos, con lo que Jesús responde, que era precisamente lo que Caifás estaba esperando que él mismo dijera, ¿no? Dice... Jesús desprecia a este hombre, primeramente cuando guarda silencio en el verso 63, Jesús desprecia a este hombre que tiene autoridad religiosa, pero sabe que no puede discutir con ellos y se queda con la paz de quien ha dejado todo a manos de Dios. Pero en el verso 64 también explican estos exégetas, dice, debería tal vez traducirse la respuesta de Jesucristo: tú eres el que lo dice. O sea, Jesucristo, por así decirlo, le responde a Caifás: tú mismo lo has dicho. Tú mismo estás diciendo quién soy yo, porque esa era una de las formas que vemos de Jesucristo en su ministerio público. Siempre cuando Jesucristo lo increpaban, siempre cuando venían los saduceos o los fariseos o los escribas para tratar de hacer caer a Jesucristo, tratar de hacerlo flaquear, Jesucristo siempre le sale a la delantera. Al fin y al cabo, su inteligencia es la inteligencia de la segunda persona de la Trinidad. Y todo eso Jesucristo mismo le dice: mire, ustedes mismos lo han dicho. Usted mismo está confirmando todo lo que se decía en el Antiguo Testamento acerca de mi llegada. Entonces dice: tú eres el que lo dice. Jesús no entiende estas palabras como las entendió Caifás, ya que la expresión hijo de Dios, como decíamos anteriormente, designaba a los reyes mesías de Israel. Jesús se define citando la profecía de Daniel 7:13, como decía anteriormente, que anunciaba un Salvador o un Mesías, un hijo de hombre procedente de Dios mismo y de la eternidad. Ahora, quiero que también ampliemos un poco más sobre lo que es el término blasfemia, para que tengamos una idea mucho más concreta sobre este punto tan importante y sobre este estudio tan revelante de suma importancia para vivir con mucho más arraigo, con mucha más conciencia, con mucha más identidad. Cristianos, tanto católicos como evangélicos, aunque pues la Iglesia Católica sabemos que esta semana tenemos muchos actos litúrgicos, porque de eso se trata, de primero dar el fundamento bíblico y teológico de todas las celebraciones, como hoy el lavatorio de los pies, como lo que es la exposición del Santísimo, y todo lo que la hora santa, y lo que también se va a vivir mañana viernes, el sábado en la vigilia pascual y el domingo de resurrección. Ahora, veamos entonces el término. Quería que analizáramos lo que es el término blasfemia. Vamos a mirar a ver en este diccionario bíblico enciclopédico el término blasfemia, para darle un acercamiento aún mayor y más cercano a lo que realmente quiere esta connotación. Bueno, no lo tenía acá, pero bueno, ya mismo en el índice de artículos vamos a buscar dónde aparece el término blasfemia. Vamos a mirar a ver, permítame en un momento, no sé por qué no lo tenía listo. Vamos a ver, ya tenía el término blasfemia. ¿Dónde está el término? Aquí está ya, blasfemia 241. Bueno, vamos a mirar entonces en el 200. Es una corta definición. Ya, aquí está, 241. Blasfemia, transliteración del griego clásico, que quiere decir blasfemia, que significa difamación, hablar ofensivamente de un hombre injusto, de donde pasó a significar lengua impía
irreverente con respecto a Dios. En hebreo es naatz, que quiere decir encarnecerse, o también del sustantivo neasat, que quiere decir una injuria o un encarnio. Entonces, en blasfemia, ante todo, era una ofensa religiosa, era una injuria o una calumnia que se hacía ante el nombre de Dios, que era la santidad. O sea, era Dios tan santo, tan sagrado, que ni siquiera los judíos pronunciaban su santo nombre. Lo que quiere decir el término kadosh, en hebreo, y hagios en griego, eso es santo en la persona propia de Dios Padre. Por eso es que la blasfemia era un pecado que iba en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, o sea, sobre lo que el primero y el segundo, sobre lo que es Dios y sobre lo que es no tomar el nombre de Dios en mano. Por eso es que Caifás astutamente hizo eso, por eso es que Caifás tomó a Dios como testigo para precisamente buscar la manera cómo hacer tropezar a Jesucristo y ya poderlo condenar a muerte de acuerdo a lo que eran sus leyes mosaicas. Sigue diciendo, en el Antiguo Testamento la blasfemia contra el nombre de Dios se castigaba con la muerte. El que blasfeme el nombre de Jehová morirá irreversiblemente. Toda la congregación lo apedreará, era muerte por lapidación, sea extranjero o natural, morirá el que blasfeme el nombre de Dios, como aparece en el libro de Levítico, en el capítulo 24, verso 16, de acuerdo, como decíamos, a lo que es el Pentateuco o la ley mosaica. Dice, los judíos interpretaron este texto como una ley que prohibía pronunciar el nombre de Dios bajo ninguna circunstancia, hecha extensiva al nombre de otros dioses. No menosprecéis los nombres de otros dioses, ni se oiga en vuestros labios. O sea, no se puede ni siquiera pronunciar el nombre de los otros dioses falsos, como decía también en Éxodo 23:13, en relación al único y verdadero Dios, que era Jehová, Yahvé, como decíamos, el Elohim, el Olán, el Eterno. ¿Ve? Lo que lleva a los judíos a poner diferentes motes o diferentes apodos a las divinidades extranjeras, como era Belcebú, y otros Baal, que le decían oprobio o abominación. Entonces, lo más importante de todo esto que tiene que ver con lo que estamos hablando es que blasfemia ante todo es una injuria, era una calumnia o era un pecado que iba en contra de lo que era la santidad o la esencia misma de lo que era Dios Padre. ¿Bien? Dice también acá, bueno, lo otro sí tiene que ver, dice, cuando alguien escuchaba una blasfemia, ponía su mano sobre la cabeza del ofensor, levantaba un pie y rompía su túnica, ya que no volvía a arreglarse, como aparece en Mateo 26:65, ¿no? Por extensión se considera blasfemia cualquier palabra o acto ofensivo, no solo a la majestad divina, sino a la usurpación por parte del hombre de las prerrogativas divinas, acusación que fue objeto de Jesucristo, como estamos hablando en Mateo 16:26 y en Juan 10:36, ya que sus jueces no reconocieron su deidad o su divinidad. Entonces, que quede claro que era una ofensa, era una injuria, era una calumnia, era algo que era escarnio, ofensivo contra lo que era el mismo monoteísmo de los judíos, del único y verdadero Dios. No reconocen que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, de ahí el título de Hijo de Hombre. Y vemos también a ver que lo que hizo Caifás de levantarse, romper sus túnicas, iba de acuerdo a lo que era, por así decirlo, la forma como ellos reaccionaban ante esta ofensa de lo que era la blasfemia. ¿Ve? Ya teniendo claro ese mismo contexto, sigamos con el texto bíblico de Mateo, porque quiero que también analicemos algo muy importante que aparece ya en el verso 67. Después de que Jesucristo, volvemos a retomar la idea principal, es hecho prisionero en el huerto de Getsemaní por la policía del templo, es llevado irregularmente más de la medianoche a la casa, al palacio del sumo pontífice Caifás, con lo que era todo el Sanedrín. Se hace ese primer juicio en una hora inapropiada. Vemos bien que estaban buscando acusaciones falsas, testigos que también declararon que no entendieron lo que realmente Jesucristo estaba diciendo con destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. El mismo que era el juez supremo
toma la función de fiscal, hace una pregunta directa contra Jesucristo. Ante la respuesta de Jesucristo de reconocer que es el Mesías, el Hijo de Dios e Hijo de Hombre, es acusado de blasfemia, rasga sus vestiduras y unánimemente todo el consejo de ancianos lo declara reo de muerte. Y después viene otra cosa que aparece en el verso 67, que era también otra irregularidad, que era luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpean diciéndole: Mesías, adivina quién te pegó. Eso también era contrario, ¿no? Porque no podían los judíos, la pena máxima era la lapidación, pero eso también estaba bajo ciertos preceptos, bajo ciertos reglamentos, porque quien tenía la autoridad civil era, como lo vamos a ver más anteriormente, lo vamos a ver ahorita posteriormente, era ya Poncio Pilato, que era el que tenía la última palabra, ya de acuerdo a lo que eran ya las leyes de lo que era el Imperio Romano. Y aquí vemos también cómo Jesucristo ya empieza ya propiamente los padecimientos físicos en contra de su persona, un hombre que en ese momento debió haber estado atado de pies y manos. Y dice, para que pongamos mucha atención, siempre me ha llamado la atención esto, porque ya se pasa de los hechos, del dicho a los hechos, en contra de lo que ya empieza ya, por así decirlo, la pasión propia de Jesucristo. Estamos hablando de la madrugada, de lo que ves el viernes, hacia la 1 o 2 de la mañana, y quiero que analicemos otra vez lo que dice en el verso 67. Luego comenzaron a escupirle la cara. Nosotros imaginamos ese rostro tan hermoso de Jesucristo, escupirle, eso es un sacrilegio contra la misma persona de lo que él era, y darle bofetadas. O sea, ya empiezan a golpear el rostro de Jesucristo, ese precioso rostro, como debió haber sido, con sus facciones bien delineadas, un hombre de unos 33 años, en todo el vigor de su juventud, mientras otros lo golpean y le decían: Mesías, adivina quién te pegó. O sea, lo injurian, empiezan a burlarse de Jesucristo, le escupen su rostro, ¿ve? Y también empiezan a darle bofetadas. Bueno, eso hasta ahí en cuanto a lo que tiene que ver con el juicio religioso. Vamos a pasar a lo que ya fue en la madrugada del siguiente día, el juicio ya de orden civil, con otra acotación, con otras acusaciones y con otro parámetro muy diferente. Lo vamos a hacer, como decía en la introducción, ya del Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, verso del 1 al 24. Aquí van a entrar otros personajes. En el primero tomamos como referencia quién era Caifás, explicamos lo que era el Sanedrín y la acusación de blasfemia. Vamos a ver ya la parte civil o la parte ya política de este otro juicio infame que estamos hablando. Dice ya en el verso 1, el consejo en pleno, otra vez los 71 miembros, en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Ahora veamos, a ver entonces una corta referencia también quién era Pilato, porque es uno de los tres personajes que se menciona con nombre propio en la oración del credo, que nosotros los católicos recitamos el domingo, que es al lado de Jesucristo, de María y de Pilato. Bueno, en este mismo diccionario enciclopédico nos habla de Pilato, Poncio Pilato, que en latín es Pontius Pilatus, ¿ve? O Pontius Pilatus, quinto gobernador romano de Judea y Samaria. Llegó a Judea hacia el año 26 después de Cristo, acompañado de su esposa, como aparece en Mateo 27, 19. De hecho, en el mismo evangelio de Mateo dice que la esposa de Pilato tuvo un sueño en que le decía que no tuviera nada que ver en todo lo que iba a ser ese injusto juicio, porque era un hombre justo. Eso también lo pueden leer ustedes después, meditar. Mateo 27, 19. Dice también, para Herodes Antipas, Pilatos era un hombre banal, violento, rapaz, extorsivo y tirano. Esos eran los adjetivos con que las mismas también contemporáneos calificaban a Pilato. De este Herodes Antipas vamos a hablar más adelante. Entonces se definía como un hombre banal, un hombre violento, rapaz, extorsivo y tirano. El filósofo Filón de Alejandría, un filósofo judío, presenta a Pilato como un hombre de carácter inflexible, tan implacable como obstinado, sin retroceder ante nada. El historiador romano también Tácito no conoció a Pilato, pero lo describe como arbitrario y despiadado.
Pilatos era procurador cuando Juan Bautista y Jesús comenzaron su ministerio, como dice en Lucas 3:1. Los procuradores de Judea acudían habitualmente a Jerusalén por la fiesta de la Pascua con ocasión de las grandes fiestas durante las que se reunían multitud de judíos, porque su sede central estaba en Cesarea Marítima, al norte, muy cerca entre lo que era Samaria y Galilea. Esos eran los cuarteles de Pilato, pero para estas festividades, sobre todo para la fiesta de la Pascua, venía y se alojaba en una fortificación que llamaba la Fortaleza Antonia, que quedaba al lado del Templo de Jerusalén. Ese es el escenario en el cual se presentó este otro juicio y que la persona, los peregrinos pueden ir y todavía pueden mirar lo que queda de lo que fue este pretorio, así se llama el pretorio romano. Sigamos, los procuradores de Judea acuden habitualmente a Jerusalén por ocasión de las grandes fiestas durante las que se reunían multitud de judíos. Es posible que fuera durante una de estas solemnidades que Pilato derramó la sangre de algunos galileos en la zona del templo donde se ofrecían los sacrificios, un episodio anterior donde se menciona a Pilato, que aparece en Lucas 13, 1, 2. Es indudable que una ejecución tan sumaria de algunas de sus súbditos enfurecía a Herodes Antipas, pero por el rencor de Antipas se apaciguó cuando el procurador reconoció la jurisdicción del tetrarca en las cuestiones concernientes a los de Galilea, como dice en Lucas 23, 6, 12. O sea, eso es, vamos a mirar a ver ese contexto que había y la relación de antipatía que había entre Poncio Pilato y el otro gobernador que sí era judío, que era este Herodes Antipas, que después vamos a hablar más adelante. Lo que sucedió cuando hubo un proceso al Señor Jesucristo. Ante la inocencia de Jesús no quiso condenarle, aquí vamos a entrar propiamente lo que vamos a hablar ahorita en la palabra de Dios, y trató una y otra vez de salvarlo, valiéndose de todos los recursos a su alcance. Eso también hay que reconocerlo, porque al fin y al cabo era un hombre de leyes. No, todo se sabe, sabemos, los que conozcan algo de historia, que también uno de los derechos más reconocidos en lo que fue la historia antigua es el derecho romano, con todas sus cláusulas. También hubo una serie de irregularidades que no vamos a profundizar, pero también de acuerdo a las mismas leyes, los mismos canonistas, los mismos juristas han podido determinar que también Poncio Pilato violó muchas de las normas con que ellos podían juzgar a una persona a la muerte, la peor de las muertes capitales, como era el que una persona no romana muriera en la cruz, porque la crucifixión eran para sus súbditos, para las personas de sus provincias, al igual que a los esclavos, a los ladrones, a los sediciosos, a los revoltosos, como fue el caso también que vamos a ver más adelante con este otro personaje, Barrabás. Sigamos hablando un poquito más de quién era Pilato. Dice, lo que sucedió cuando hubo un proceso del Señor Jesús, ante la inocencia Jesús no quiso condenarlo y trató una otra vez de salvarlo, valiéndose todo lo que estaba a su alcance. Sí es cierto que el juicio de Jesús lo llevó al principio con ecuanimidad. Al final la ecuanimidad fue empañada por la condena a muerte de Nazareno, como aparece en Mateo 27 y Lucas 23. Ya lo último, Pilato se acobarda, siente miedo ante el furor de la multitud enardecida que pedía la cabeza de Jesucristo para ser crucificado. Ya Pilato vio la cosa mucho más seria, entonces, por así decirlo, ya deja esa ecuanimidad y más bien entrega a Jesucristo para que sea crucificado, recurriendo a un procedimiento jurídico valedero para la providencia del imperio que constata en el Lex Julia, llamado Extraordinaria Conitio. Pilato estuvo en el cargo 10 años, lo que dicen muchos en su favor, a pesar de las críticas severas que han hecho y las acusaciones de que no se preocupaba por los asuntos de la metrópoli. Tiberio tenía la costumbre de retener a algunos funcionarios más de 3 años acordados, porque decía que el pretender enriquecerse era en tan poco tiempo podía cometer demanes. La carrera de Pilatos quedó interrumpida a raíz de un incidente sucedido en Samaria en el año 35 después de Cristo, en el que perecieron muchos inocentes. Los samaritanos denunciaron la crueldad de Pilatos al legado de Siria, del cual dependía él, de quien dependía el procurador, y fue enviado a Roma para justificar ante el emperador. La tradición, y ya esto hace parte ya de lo que sucedió con Pilatos, eso hace parte de lo que es la tradición, las leyendas piadosas, y lo que es también los evangelios apócrifos. Hay un evangelio también apócrifo atribuido a Pilatos, informa que Pilato fue desterrado a las Galias, ¿ve?, en Francia, a Viena
sobre el Ródano y que se suicidó, como asegura el historiador eclesiástico Eusebio. En otras tradiciones que se remontan al siglo II, muere de muerte natural siendo cristiano, como lo dice Orígenes. Inclusive la iglesia de Etiopía, una iglesia cristiana antigua, también lo nombra como santo. Bueno, eso es más que todo, ya lo último tiene que ver con leyendas, con especulaciones, pero lo importante era mirar a ver que Poncio Pilato fue el procurador o el gobernador romano que tuvo la última palabra sobre la sentencia de Jesucristo para morir crucificado. Ya con esa introducción volvemos otra vez a retomar el pasaje del Evangelio de Juan. Dice otra vez en el verso 1, el consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Vemos bien, ya cambia. Ya la astucia del Sanedrín y la forma como ellos prepararon todo para llevar a Jesucristo a la cruz, ya se cambia de lo que eran las acusaciones de orden religioso, si era el Mesías, si era el Hijo de Dios. Aquí ya es otra connotación política que tiene que ver con lo que era la supremacía o la autoridad de Roma. Ya acusan a Jesucristo como agitador, se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser rey enviado por Dios. Vemos bien que aquí ya hay tres acusaciones, si vemos bien el texto, solamente en el verso 2, para que tengamos en cuenta las personas que en este momento sí tienen la Biblia a su alcance, lo acusan primero de un agitador que se oponía al pago de los impuestos del César y pretendía ser el rey enviado por Dios. Entonces Pilato lo interrogó en estos términos: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú eres el que lo dice. Vemos bien que la respuesta de Jesucristo es la misma connotación, es la misma forma como le contestó a Caifás cuando le pregunta si era el Hijo de Dios. Y vemos bien también la misión de Jesucristo en su mesianismo, porque el término Mesías era una dignidad que se aplicaba tanto a los reyes de Israel como a los grandes profetas y a los grandes sacerdotes, y Jesucristo resume en sí todas estas tres funciones. Jesucristo es rey, sacerdote y profeta. Y ya ante este procurador romano con una mentalidad pagana, una persona politeísta que no tenía nada que ver con todo lo que era con referente al mesianismo profetizado en la antigüedad, como decíamos, desde los profetas. Pero entonces a él le interesa solamente saber si Jesucristo es rey, o sea, un rey usurpador, un rey que pondría, por así decirlo, en tela de juicio la autoridad suprema de Tiberio César, como el gran emperador, al que también se le daba la dignidad de Divinus Augusto, o sea, el divino Augusto. Soter, o sea, lo más grande, el magnífico, Optimus Máximo, o sea, lo mejor. Todos eran títulos que recibían los emperadores, al cual también no solamente se les acuñaba monedas, también se les hacían tributos, también se les hacía homenajes, también se les hacía inclusive hasta estatuas. ¿Ve? Y vemos que Jesucristo responde otra vez certeramente, reconoce a Jesucristo que también es rey, porque Jesucristo descendía del linaje de David, como lo decíamos anteriormente en Romanos 1:3, sangre real. Por eso se colocó el título en la cruz de rey de los judíos, y asimismo fue recibido el domingo de Ramos, o sea, 5 días anteriores, cuando entra a Jerusalén desde la aldea de Betfagé, cumpliéndose la profecía de Zacarías 9:9. Entró humilde y manso en un burrito. Era la forma como los reyes de la antigüedad, como el mismo rey Salomón también había entrado en Jerusalén. O sea, todo ese ambiente también es importante, el ambiente cultural, el ambiente religioso, el ambiente político, las mismas profecías. Cuando uno analiza todos estos textos de los evangelios para darle ese enriquecimiento y la mayor realce, la mayor relevancia posible, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, y sobre todo, como decía yo, con todo lo que tiene que ver con Jesucristo, y sobre todo en su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso también decía San Agustín, decía, el pagano desprecia la cruz de Cristo porque no la entiende. Y esa era la mentalidad de Pilato. De él le daba lo mismo condenar a Jesucristo, porque también eran muchas las personas que eran crucificadas. Sabemos de antemano también que al lado de Jesucristo también fueron crucificados otros 2 sediciosos, o sea que en realidad fueron muchos los judíos que eran crucificados, y para Pilato le presentan
un personaje más, pero él veía también, vemos también que en su conciencia, en su misma esencia, él veía que estaba ante la presencia de un ser superior. Al fin y al cabo, la santidad de Jesucristo, su misma dignidad, su mismo aspecto físico debió haber sido muy relevante, muy atrayente. Y por eso también decíamos, como decía esta obra de consulta, que trató de hacerlo lo más ecuánime posible para salvar a Jesucristo. Y volvemos entonces al relato cuando le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud y les dijo, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron, está enseñando por todo el país, o sea, por todo lo que es Israel, el país de los judíos, y sublevando al pueblo, comenzando en Galilea y ha llegado hasta aquí. Y es muy importante porque Galilea, como vimos anteriormente, venían las grandes sublevaciones. Había un personaje también contemporáneo de Jesucristo que llamó Judas el Galileo, que fue un gran revolucionario. Entonces, cuando Pilatos también o escucha hablar que Jesucristo era de Galilea, Galilea a los gentiles, Galilea a los paganos, eso lo hicieron los judíos para darle mucho más importancia, mucho más realce a las acusaciones que veíamos anteriormente como agitador, como el que no paga impuestos y como el proclamarse rey. Aquí también viene también otra connotación ya de orden político que quiere decir tratar a Jesucristo como un revolucionario. ¿Ve? Al oír esto, Pilatos preguntó si aquel hombre era de Galilea. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción, aquí vamos a hablar de este otro personaje, ¿de quién? De Herodes Antipas, se lo envió pues Herodes allá también en Jerusalén por aquellos días. Entonces aquí viene en escena este otro personaje. Vamos a mirar también una breve reseña de quién era este Herodes que también se menciona en los evangelios. Herodes Antipas, bien, quien vivió entre el año 20 al 39 después de Cristo, era tetrarca, por así decirlo también, cumplía unas funciones de gobierno, tetrarca de Judea, hijo de Herodes el Grande, el cual sabemos que Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños inocentes en Belén, cuando fue la época de los sabios de Oriente, y su madre se llamaba Maltasé, esposa samaritana de Herodes. Fue criado en Roma al mismo tiempo que su hermano Arquelao y que su medio hermano Felipe. Un testamento de Herodes el Grande legaba a él el reino, pero finalmente el padre cambió la disposición por Arquelao y recibió el trono, y Herodes Antipas solamente recibió la tetrarquía de Galilea y de Perea. Fue por tanto el soberano de Jesús. Erigió una muralla en torno a Séforis, haciendo de ella su capital. Séforis también en Galilea, para que veamos también ese mismo contexto en que se dan estos acontecimientos. Haciendo ella su capital, fortificó asimismo la ciudad de Ben-Ará en Perea, construyendo un palacio en ella, dándole el nombre de Julia Livia en honor de la esposa del emperador Augusto César, que fue el emperador que anterior a Tiberio César, Augusto César, fue el emperador que mandó a hacer el censo, por el cual José y María se desplazaron de Galilea a Belén en Judea. Ese fue el gobernador en lo que fue el nacimiento y la niñez de Jesús, y sabemos ya en su ministerio público y su muerte fue Tiberio César. Sigue diciendo esta obra de consulta sobre Herodes Antipas, que contrajo matrimonio con una de las hijas de Aretas, rey de los árabes nabateos. Más tarde, residiendo en Roma en casa de su medio hermano Herodes Felipe, cedió a una pasión inconfesable hacia su cuñada Herodias, con la que se unió, o sea, en pleno adulterio, repudiando a su legítima esposa. Herodias fue la instigadora del asesinato de Juan el Bautista. Ya sabemos, el primo de Jesús, el último de los grandes precursores o los grandes naví, la voz que clama en el desierto, el hijo de Zacarías e Isabel, Juan el Bautista, como su martirio está en Mateo capítulo 14, verso del 1 al 12. Jesucristo, hablando de este tetrarca, lo llamó zorra, o sea, Jesucristo lo desprecia por su mismo pecado de adulterio y por el mismo asesinato que había cometido contra este hombre santo, contra este profeta, contra este anacoreta del desierto, su primo Juan el Bautista. Jesucristo también a veces era implacable y también vemos cómo Jesucristo decía las cosas tal cual como es, y los calificativos a cada una de las personas lo declara como una zorra.
a este tetrarca, y eso aparece en Lucas capítulo 13, Lucas 13 del 31 al 32. Cuando empezó a extenderse la fama de Jesús, Antipas, con la conciencia agitada por el pecado que había cometido, al fin y al cabo, él respetaba a Juan el Bautista, que le había pues también valientemente había proclamado su pecado y su adulterio, y sabemos que lo mandó a decapitar por la intriga de su esposa Herodias, y el baile que hizo Salomé, su hijastra, en sus cumpleaños. Pero eso también, entonces él pensaba que de pronto Jesucristo era Juan el Bautista resucitado. No había bien claridad sobre Jesucristo. También los mismos judíos, vemos también en Mateo 16 del 13 en adelante, tenían ideas vagas sobre Jesucristo. Para algunos también era Juan el Bautista, para otros era Elías, Jeremías o cualquiera de los profetas. Asimismo vemos cómo este tetrarca también pensaba que Jesucristo podía ser Juan el Bautista resucitado, como aparece en Mateo capítulo 14, verso del 1 al 2. Estando Antipas en Jerusalén, ya vamos a hablar de este contexto que está del juicio de Jesucristo, ya el de orden político, en Jerusalén en los días de la crucifixión del Señor, Pilato lo envió a Jesús. Antipas pensó que vería algún milagro cuando está en su presencia, y quedó frustrado porque Jesucristo, vamos a ver la actitud que asume ante este tetrarca. Y sigue diciendo, aquí el mismo día Antipas y Pilato se reconciliaron, pues habían estado en enemistades, o sea, volvieron a ser amigos. De ahí ese viejo adagio que dice de Herodes a Pilatos. Eso también lo podemos mirar a ver de lo que fue la rivalidad y después la posterior amistad de Pilatos con este tetrarca en Lucas capítulo 23, verso del 7 al 12, que es lo que estamos hablando, el 15 también, y en Hechos de los Apóstoles 4:27. Bien, entonces ya con ese pequeña anotación sobre este otro personaje que se vio involucrado en lo que es el juicio de Jesucristo. Ya hemos hablado de Caifás, vimos algunas características de Caifás de este diccionario enciclopédico ilustrado, uno de los mejores. También vimos una breve biografía también de Pilatos, y ahorita también de Herodes, de este Herodes Antipas. Entonces, ahora bien, centrémonos otra vez en el mismo texto en que vamos. Otra vez lo vamos a retomar del verso 6. Al oír Pilatos, preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Sabemos que son el preámbulo a la fiesta de la Pascua o el Peshá. Al ver a Jesús, aquí viene ya el encuentro, en el verso 8, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía él, y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. O sea, sentía curiosidad por ver a Jesucristo, así como también sentía cierta simpatía o cierta atracción por lo que fue Juan el Bautista. De todas maneras, no podemos olvidar ese mismo contexto en que vivían los judíos de aquel entonces, en medio de profetas, en medio de grandes hombres que tenían que ver con todo lo que era el judaísmo antiguo. Él sabía de antemano que Jesucristo era un profeta, era un rabí, era un maestro, era una persona que podía hacer milagros. De ahí el término taumaturgo, que viene del término taumación, que es el hacedor de milagros. Y cuando está en la presencia, puede contemplar a Jesucristo tal cual como él mismo se lo imaginaba, pero en este caso ya de una manera corpórea, ¿no? ¿Y cuál es su actitud? Aparte de sentir curiosidad, quería que Jesucristo hiciera un milagro, como si fuera un mago, como si fuera un hechicero o como si fuera un curandero. Sabemos que el poder taumaturgo de Jesucristo está de acuerdo a su misión mesiánica y de acuerdo a lo que él mismo disponía cuando curó a los leprosos, cuando dio la vista a los ciegos, cuando dio el habla a los mudos, cuando expulsaba demonios, cuando resucitaba a los muertos, inclusive a su amigo Lázaro, que había fallecido desde hacía 4 días atrás. Y aparte de eso, dice en el verso 9, le hizo pues un montón de preguntas, pero ¿cuál fue la actitud de Jesucristo? Pero Jesucristo no contestó absolutamente nada. Vemos otra vez la misma actitud de Jesucristo, la misma actitud que tomó inicialmente con el Sanedrín, de guardar silencio, de entregar todo en las manos de Dios. Ante Pilato sí contesta que es el rey de los, que sí es rey, pero ante este tetrarca
que había acusado de zorra. Jesucristo no abre sus labios. Para Jesucristo no valía la pena haberle hablado a este monarca que tenía a su haber en su conciencia el asesinato, como decíamos anteriormente, Juan el Bautista. Y dice en el verso 10, mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. O sea, otra vez, el mismo Sanedrín se trasladó inicialmente ante el procurador Poncio Pilato, en su fortaleza Antonia, y después también se trasladan a donde estaba Herodes Antipas. Y aquí mismo vemos otra vez instigando, haciendo todo lo posible porque se acusara a Jesucristo y poderlo mandar a la muerte. Lo vemos acá en el verso 10. Mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Ya sabemos cuáles acusaciones. Acusaciones falsas, tanto de orden religiosa como orden político. Herodes con su guardia lo trató con desprecio para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido y lo volvió a Pilatos. Al fin y al cabo, si se hacía llamar rey, lo vio como si fuera un loco, alguien que no valía la pena. También ante el mismo silencio de Jesucristo, dice el texto que lo vistió con unas ropas espléndidas y lo devolvió atrás a Pilatos. Y en ese mismo día, Herodes y Pilatos, que eran enemigos, se hicieron otra vez amigos. Ahora, vamos a ver ya otra vez Jesucristo ante Pilatos, y ya esta vez sí es ya, por así decirlo, la última etapa de este juicio, y ya lo que fue posteriormente su sentencia a morir crucificado, que está en el verso del 13 ya en adelante hasta el 25. Pilatos convocó a los jefes de los sacerdotes y a los jefes de los judíos y al pueblo, y les dijo: ustedes han traído ante mí a este hombre acusándolo de sublevar al pueblo, pero después de interrogarlo en presencia de ustedes no he podido comprobar ninguno de los cargos que le hacen. Y tampoco Herodes, pues me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Así que después de castigarlo, lo dejaré en libertad. O sea, por así decirlo, Pilatos, para que estas autoridades, de todas maneras, sus acusadores no eran cualquier persona. Estamos hablando también de alguien que tenían influencia también en el pueblo, una influencia también de orden religiosa, como era el Sanedrín. Por así decirlo, Pilato creyó que con azotar a Jesucristo, con solamente flagelarlo, con eso sus enemigos estarían satisfechos y dejarían el asunto en sí. Eso es más o menos lo que podemos deducir del verso 16. Pero todos ellos se pusieron a gritar, y vemos a ver la expresión, dice aquí, gritar, o sea, por así decirlo, alzando la voz, o sea, reiterando una vez más que querían a todo precio la muerte de Jesucristo, porque consideraban un estorbo, consideraban que no valía la pena seguir viviendo. Dice en el verso 18, pero todos ellos se pusieron a gritar: elimina a este y devuélvenos a Barrabás. Y aquí entra en escena el otro cuarto personaje que quiero también salir a colación. ¿Quién era Barrabás? En el verso 19 nos da una pequeña descripción, es muy escueto el texto, pero entonces vemos bien también que entra en escena este último personaje con el cual también se puso, por así decirlo, en un mismo parámetro. ¿Quién era en esa última instancia? ¿Quién era, podía tener la oportunidad de vivir o de morir crucificado? Y aquí nos dice que este personaje era Barrabás, y en el verso 19 nos describe quién era. Este Barrabás había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Entonces, veamos a ver un poquitico más sobre Barrabás, porque quiero también del diccionario enciclopédico ilustrado, también algo que es importante tener en cuenta, lo que significaba el nombre de Barrabás. Dice, en griego era Barabás, del arameo Bar Abá, y ese término en arameo, que era la lengua que utilizaba el común de los judíos de aquel entonces, Bar Abá, la etimología o la raíz, o lo que significa ese nombre, quería decir hijo de Abba o hijo del padre. Eso quiere decir Abba, padre, o sea que el término Barrabás, aunque era una persona, como decíamos acá, sedicioso, que había sido involucrado en un asesinato, su nombre reflejaba algo, una cualidad pues que tenía mucho que ver con lo divino, que era hijo de Abba o hijo de padre. Acordemos también que el nombre de Jesucristo quiere decir Dios es Salvador. Es poco lo que se sabe de él, descrito como salteador en Juan 18:40 y un preso famoso como en Mateo 27:16.
Había encabezado una insurrección y cometido un homicidio, o sea que era un criminal. Por eso merecía la pena de la crucifixión, como se ve en Marcos capítulo 15, verso 7 y en Lucas 23:1. Pilatos ofreció la oportunidad de salvar a Jesús según la costumbre de liberar a un preso con ocasión de la fiesta de la Pascua. Pero el pueblo, instigado por los principales sacerdotes y por los ancianos, pidió la liberación de Barrabás y la muerte para Jesús, como aparece como en Mateo 27, 16 al 26, en todo lo que son los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. En todos cuatro habla sobre la pasión de Jesús. También en Marcos 15, el 7 al 15, en Lucas 23, 18 al 25, y como estamos hablando en Juan 18, en Juan 18, 40, y como estamos hablando en Lucas, ¿no? Dice que consecuentemente fue puesto en libertad. O sea, Barrabás se salvó de morir crucificado, como también lo dice después el libro de los Hechos de los Apóstoles en boca de Pedro en el capítulo 3, verso 14. Esta elección pone de manifiesto no tanto la impiedad y dureza del corazón del pueblo judío como su preferencia por un prisionero notable, como dice en Mateo 27, 16. Los datos dispersos que ofrecen los evangelios indican que Barrabás no era un simple bandolero, sino una persona distinguida. Algunos lo identifican como un guerrillero en armas contra los romanos, que podría ser a lo que era el grupo de los celotes, que eran, por así decirlo, los guerrilleros que se iban a las armas contra lo que era la opresión romana. Dice, algunos lo identificaban como un guerrillero en armas contra Roma, un héroe nacionalista, que habiendo tomado parte en un acto de terror que costó vidas humanas, fue detenido y encarcelado. Para los romanos, algunos judíos, esta persona no era otra cosa que bandidos, ladrones, salteadores, pues en los actos de resistencia a los límites con el bandidaje se borran fácilmente, como le dice Josefo en sus Antigüedades Judías, uno de los historiadores judíos de aquel entonces, Flavio Josefo. Otros, basándose en las múltiples grafías en su nombre en los diversos manuscritos griegos, sería el hijo de un famoso doctor de la ley, no conectado con los sediciosos, pero que había sido capturado en el tumulto junto con ellos. Esto explica la disposición de Pilatos a exponerlo como candidato a la liberación, lo que nunca haría con un rebelde condenado. Barrabás, hijo de Saba, sobrenombre de otro personaje. Bueno, entonces aquí nos dan algunas, en esta obra de consulta, algunas de las ideas que puede haber sido Barrabás, o ver un guerrillero, un sedicioso que pueda pertenecer al grupo de los celotes, o como dice acá, también un personaje notable o un héroe nacional. No obstante, si nos vamos a basar, como decíamos aquí, en lo que es el Evangelio de Lucas, creo que la descripción más fiable, aunque eso solamente como referencia, pero pienso yo que en la palabra de Dios nos dice realmente lo que era. Otra vez Barrabás, en el verso 19, había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Posiblemente, como decíamos, puede haber estado involucrado directa o indirectamente. Pilatos, que quería liberar a Jesús, le dirigió de nuevo la palabra, pero seguían gritando. Que decía otra vez, no solamente el Sanedrín, sino la multitud que se encontraba ahí: crucifícale, crucifícalo. Por tercera vez le dijo, pero qué mal ha hecho este hombre. Y vemos a ver qué importante, porque por tercera vez vemos bien cómo Lucas resalta cómo Pilatos quiso hacer todo lo posible, y de acuerdo a su mismo poder, a su mismo cargo como gobernador romano, todo lo que estaba a su alcance para liberar a Jesucristo de la muerte en la crucifixión. Y la última instancia que había hecho era poner al pueblo a escoger entre él y Barrabás. Pero ante esta multitud enardecida, que gritaban una y otra vez más, crucifícale, crucifícale, ya en el verso 22, por así decirlo, vemos ya que Pilatos se rinde ante estas acusaciones, ante lo que pedían, y por tercera vez, pero qué mal ha hecho este hombre, yo no he encontrado nada que merezca la muerte, por eso después de azotarlo lo dejaré en libertad. Pero ellos insistieron a grandes voces. Aquí vuelve, es muy notorio el texto como dice, a grandes voces, o sea, cada vez era más la histeria colectiva, cada vez era más la turba enardecida, pero insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y el griterío iba en aumento. Nótese bien lo que el verso 27, cómo también Satanás está detrás de todo esto, instigando a toda esta turba enardecida, a esta muchedumbre, de condenar a Jesucristo, a pesar de todo lo que estaba haciendo Pilatos por salvarlo.
primero mandarlo ante Herodes, después con la promesa de flagelarlo, que también era un castigo muy severo de acuerdo a lo que eran las flagelaciones de aquel entonces, con unos látigos que desprendían la carne y muchas personas morían por esos azotes. Después poner al pueblo a escoger entre Jesucristo y Barrabás, que como dice aquí era un sedicioso, que había sido... eh, estaba encarcelado por algunos disturbios y asesinatos. Sin embargo, la multitud clama una y otra vez la muerte de Jesucristo, como dice aquí en el verso 23, a grandes voces, pidiendo que fuera crucificado, y el griterío iba en aumento. Y ya ante esa situación, ya Herodes ya lo pensó de una manera más fría. Al fin y al cabo era una persona déspota, era simplemente un dignatario politeísta, acostumbrado a mandar a mucha gente a la cruz, a la crucifixión. No alcanzó a percibir por su misma mentalidad que estaba ante la presencia del Hijo de Dios. Por eso ya en el verso 24 y 25 Pilato, este gobernador, se rinde ante todo este tumulto, que como dice acá iba en aumento. Ya de pronto esto se puede convertir en una sublevación, podía ya pasarse en un motín, y ya podía haber sido pues algo mucho más grave. Entonces, por eso es en el verso 24, entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban, o sea, lo que estaban esperando, la crucifixión, la muerte en la cruz, como el peor, el castigo más degradante, el castigo más cruel, el castigo más severo para una persona en lo que era todas las leyes de aquel entonces. Y dice en el verso 25, soltó al que estaba preso, y aquí mismo lo dice, por agitador y asesino. Y vemos bien cómo en el verso 25 recalca que Jesucristo, el que es santo, puro, inocente, inmaculado, el que realmente es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Logos, el Verbo de Dios, el que pasó por la tierra, como dice las Escrituras, haciendo el bien, fue cambiado a morir en la cruz. ¿Por quién? Por este personaje que, como habíamos dicho, era un sedicioso, y aquí mismo lo resalta en el verso 25, un agitador y asesino. Pues a este lo querían y entregó a Jesús como ellos lo pedían. Y ya con eso después sigue todo lo que es el camino de el Vía Crucis y su muerte posterior en la cruz. Bien, mis amables amigos, espero que les haya gustado esta meditación, esta reflexión bíblica tomada tanto del Evangelio de Mateo como del Evangelio de Lucas, donde también vimos también toda la connotación política, social, de orden histórico. También nos acercamos un poco a lo que eran las leyes tanto de la ley mosaica como de las leyes romanas, la forma como los judíos acusaron a Jesús de blasfemia por querer ser Mesías, hijo de Dios, y también ante Pilato por declararse rey de los judíos, sublevador y en contra del imperio romano. Todas esas acusaciones falsas, pero era el mismo ambiente y era todo la intriga que también, como decíamos anteriormente, estaba el mismo demonio instigando en las mentes de todas estas personas para poder deshacerse del inocente, el santo, el Hijo del Dios Altísimo. Espero pues que les haya gustado esta meditación y que nos sirva para en nuestros corazones abrirlos realmente a ese acto tan grande, ese acto tan sublime como fue el sacrificio de una manera voluntaria de Jesucristo por la redención tanto de ustedes como mía y de toda la humanidad hasta lo que va a ser el final de los tiempos. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.